Primer encuentro de historia. Los avances y retrocesos neoliberales en la región. Un panorama de nuestra América en este 2024. Como hemos propuesto en el encuentro de apertura, este cuatrimestre indagaremos en algunos de los cambios que se generan en nuestras sociedades a partir del avance de los proyectos neoliberales. A la pregunta que nos propusieron Cata y Augusto en este primer encuentro de filosofía, ¿qué tipo de subjetividades producen los dispositivos neoliberales? Le podemos sumar cómo se viven esos avances en nuestra región y qué luchas colectivas se tejen ante el horror del individualismo. Tomaremos como casos algunos países de nuestra América en las últimas décadas para pensar en comunidad. Coordina Karina Murúa. Bueno, buenos días a todas, a todos, a quienes nos escuchen también luego en las grabaciones. Nos encontramos en este nuevo encuentro del pensamiento crítico, de economía, de historia, que veníamos abordando ya en el 6, ¿no? El 6 de abril hicimos esa apertura general pensando, ¿no? Y abriendo las preguntas, hoy en particular en este taller participativo de historia, donde vamos a discutir algunas lecturas, donde vamos a hacernos más preguntas ¿no? que respuestas, y ya veníamos como un precalentamiento en este ratito. Así que les damos la bienvenida, y un poco la temática que nos planteábamos a lo largo de este verano, y algunas preguntas que nos hacemos. E insisto esto, ¿no? Que estamos en una universidad, a pesar de ser un espacio no curricularizado, pero un espacio dentro de la universidad, y entonces también acá les propuse una lecturita de una autora brasileña. No sé si ustedes pudieron leer el texto. Eh, Ella viene a cuestionar también, desde la propuesta que nos hace en este artículo, un poco la investigación, acción participativa y los estudios decoloniales, dice Juliana Merzón. Pero también hay una frase que me parece que es interesantísima, que la autora nos propone, que tiene que ver con cuestionar el rol de la universidad, ¿no? Estamos en tiempos complejos, decíamos en esta presentación, los avances de las políticas neoliberales y los avances de las miradas fascistas también de la región. No se trata solamente de políticas que salen, digamos, del rol del Estado más benefactor, o políticas que tienen que ver con discutir solamente modelos económicos. Estamos ante un avance de la deshumanización, ¿no? El otro desde un lugar de enemigo, el otro a quien hay que aplastar, el otro hay que demonizarlo cada vez más, ¿no? Porque no es nada nuevo esto. Estaban ahí en ese subsuelo muchas de estas ideas, y la propuesta de esta autora, y ahí les invito a que vayamos participando y preguntándonos, es, bueno, también qué lugar ocupamos las universidades y los espacios. Ella dice, bueno, la diferencia o cómo se rompe esta cuestión de la academia, ¿no? De ese mundo del pensar, se podría decir, y del hacer, con todo lo que sabemos que esto es una falacia, ¿no? No se puede pensar y hacer, pensar o intelectualizar las concepciones y luego ir a un territorio o analizar la realidad social. Y una cosa que le vino pasando también al mundo de la universidad es esa ruptura entre el para qué proponemos, para qué conversamos, para qué investigamos, con quiénes o para quiénes, ¿no? Investigamos. Entonces acá la autora nos propone pensar, bueno, por un lado desde la decolonialidad, cuáles son todas esas colonialidades del poder, del saber, que traemos presentes permanentemente, y que muchas veces, aún con buenas intenciones, cuando uno propone, ya sea, acá muchas y muchos venimos del campo de la educación, ¿no? de docentes, pero muchas veces aún desde los trabajos sociales, desde la escuela, desde las mismas cátedras universitarias, parece que hablásemos
para alguien, digamos, que del otro lado no recibe, digamos, una empatía respecto a lo que decimos. Nos pasó con mucho asombro a los profesores, a las profesoras de historia, con nuestros estudiantes adolescentes votantes, ¿no? Entonces ahí uno dice, ¿qué sucedió a la hora de pensar, problematizar, discutir y compartir con ese otro, con la vecina, con el familiar, con el estudiante, con quien sea, que somos parte de la comunidad, ¿no? Y si somos parte de la comunidad, estamos todas, todos adentro. Y acá nos vienen viejos debates, somos todos ciudadanos, todas y todos, ¿no? La doctora ya, Violeta Herrero, que esto la tiene bien clara, ¿no? Con sus maestrías en educación y su doctorado. Entonces, también a veces uno se enoja, que lo veníamos planteando, y las lecturas que Augusto y Cata nos vino proponiendo la semana pasada, yo no pude participar, pero pude leer los materiales, y, y nos sucede esto, la cuestión atónica. Nos encontramos así como en un lugar en el que día a día las noticias nos dejan sin palabras, sin alientos, nos ponen en ese lugar en el que tenemos que pensar colectivamente para dónde vamos. Y haciendo un poco referencia brevemente, ahí abrimos la charla, me parece que es lo más interesante, ¿qué nos sucedió en nuestra América? ¿No? Porque si venimos tras las dictaduras, que tenemos claro cuáles fueron las políticas y que fueron diseñadas, pensadas, ¿no? Desde otros lugares de poder también, y qué sucedió con la estructura interna y ese tejido social, pero se continuaron las políticas neoliberales en los 90, y esas políticas neoliberales también, en relación a la construcción de las subjetividades, hubo toda una serie de resistencias y organizaciones sociales, campesinas, campesinos indígenas, urbanas, en todos los ámbitos, ¿no? Eh, pero sin embargo hubo una construcción ahí de lo individual, del salvarse solo, y la idea del mercado, ¿no? Del consumo fuerte, instantáneo, rápido en el mercado, que es una continuidad en este presente. Y por el otro lado, cuando uno va viendo el mapa de la región, se va viendo cómo en distintos países de nuestra región también se dieron propuestas, siempre todo proceso tiene sus contradicciones, obviamente, ¿no? Pero hubo procesos en donde se pensó a las ciudadanías de otro lugar, donde se pensó al Estado de otro lugar, donde se discutieron las políticas educativas, donde se intentó popularizar y hacer propio los aspectos culturales. Entonces, a pesar de esas transformaciones, la gran pregunta que nos viene sucediendo fuerte es, bueno, ¿qué sucede en este proceso en donde se retoman en muchos lugares de nuestra América, donde ha habido experiencias interesantes respecto al rol del Estado, a la ampliación de derechos, y qué pasó? Y por el otro lado tenemos experiencias interesantes como la de México, ¿no? También, vuelvo con todas sus contradicciones, pero hay un cambio en México, teniendo en cuenta toda su historia tan cercana a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Porque estamos hablando de los Estados Unidos mexicanos, a pesar de estar en estas integraciones económicas que tan mal le vienen haciendo a México, con esta desigualdad en las relaciones de intercambio que tienen. Sin embargo, este proceso político que se viene llevando adelante es un proceso político que viene generando transformaciones interesantes, ¿no? Con ampliación de inversión en educación, con creación de las universidades, con ampliación del sistema de salud, que ustedes saben que en México también es un sistema privatizado, como en toda América Latina, donde es muy difícil acceder a la salud, con planes de viviendas sociales, ¿no? Entonces, Colombia viene llevando también ahí una lucha interesante, a pesar de su historia con el Plan Colombia, ¿no? Con esa injerencia de los Estados Unidos, Colombia ha sido claramente en su organización política un espacio, ¿no? Para que los servicios de los Estados Unidos puedan anclar y desde ahí operar, no solo en Centroamérica, sino también hacia el sur. Y sin embargo, hay un proceso interesante de cambio, ¿no? También es muy significativo el tema que ocupa la vicepresidenta, ¿no? Una mujer afrodescendiente que pone en tensión a ese mundo invisible, pero que es un mundo muy grande y muy real en Colombia, que es la presencia
de las afrodescendientes y los afrodescendientes. Entonces decimos, un poco a modo de pregunta, ¿no? ¿Qué viene sucediendo con esta historia que tenemos los países de la región, en donde pudimos dar algún salto en términos de ampliación de derechos, ¿no? De volver a una América Latina que tal vez sigue siendo desigual, profundamente desigual, pero que sin embargo, ¿qué sucedió con esa subjetividad que a pesar de algunos procesos terminó dando este resultado, ¿no? Que tiene que ver con volver a mirar hacia afuera? Hoy estamos observando con admiración si falla la OTAN. Son cosas que a mí la verdad que me asombran permanentemente. Eh, el posicionamiento que tenemos respecto a nuestra propia soberanía. No sé si ustedes vieron que se abrió el tema de la casa recreativa, deportiva, en la Patagonia, ¿no? No sé si vieron imágenes. Cuestiones que, como siempre decimos, ¿no? En términos de los bienes de la tierra nunca estuvieron totalmente resueltos, pero que hoy la entrega, al presidente diciendo ayer, no importa de dónde vengan los capitales, ¿no? Que se podían llevar a otro lado, un poco blanqueando eh, esta cuestión de ese dinero de poco decente. Entonces, nos sucede una cuestión de a veces ser espectadores que te quedas sin palabra, ¿no? Tan fuerte el shock de cada uno de esos pasos. Y por el otro lado vas viendo en la región cómo sí hay medidas que son interesantes, que se puede pensar, y solo si lo hablamos en términos económicos no alcanza, pero superávit con la gente adentro. Entonces, esa es la pregunta un poco que nos pensamos desde este lugar. ¿Cómo aportar? ¿Cómo construir otra subjetividad? ¿Cómo dialogar con ese otro, con esa otra? ¿Y desde qué lugar? No sé si ustedes pudieron leer el textito, qué se les viene a la cabeza. También retomando lo que decía Cata y Augusto en el artículo que habían mandado, ¿qué rol ocupa el Estado hoy? ¿Nos representa, no nos representa? ¿Desde qué lugar? Bueno, no sé, abro ahí un poco el diálogo para comenzar. Hablábamos también, no sé quién quiere arrancar, hablábamos también respecto al rol de la universidad, ¿no? El martes vamos a ir a una marcha universitaria y sin embargo encontramos que hay quejas de estudiantes porque se suspenden las clases. Nos está pasando eso, por ejemplo. Yo una pregunta para empezar, que ¿dónde se puede, a través de qué textos, artículos, indagar un poco más de esto de democracia participativa que se menciona en el artículo, ¿no? Porque siguiendo lo que vos decías y enganchándolo con lo de Augusto, bueno, la democracia participativa tiene un estado especial, necesita de un nuevo estado con nuevas articulaciones, bueno, para ir, sí, seguir pensando en este sentido. Parece que hay un hito importantísimo en los 70 que va a ser la crisis del petróleo, ¿no? La crisis del petróleo va a marcar un cambio en ese Estado y en el rol que ha tenido el Estado históricamente y cómo a partir de ese proceso los estados empiezan a modificarse y el capitalismo financiero que siempre existió toma un rol relevante, ¿no? Y que cambia la vida en general. El tema de la importancia que se le da, por ejemplo, al dólar en América Latina, que es algo que en Argentina lo hemos vivido, ¿no? En los 70. ¿Qué rol va a ocupar la cuestión financiera, lo económico, la mercadería, la importación? Hay un rol del individualismo que se suma tal vez, Marce, a la cuestión que ya venimos hablando tantas veces, que tiene que ver con esa colonialidad que tenemos presente permanentemente, ¿no? Entonces, cuando uno piensa al Estado, o cuando pensaba el Estado en los 50, en los 60, ¿no? Un Estado fuerte, presente, que tenía la autoridad o la soberanía para tomar decisiones en torno a la vida general. Y cuando uno vio lo que va sucediendo, me parece, en los 90 y en las políticas de principio de este nuevo siglo en muchos de nuestros países,
el Estado parece ser, ¿no? Incómodo, molesto, obsoleto. Y entonces, ¿desde qué lugar pensarlo? ¿No? Esa es un poco la pregunta. ¿Qué rol tiene que tener el Estado? Y ahí los textos que veníamos nombrando discutía también cuál es el lugar. Si el Estado te dice que te está incluyendo o si el Estado responde al mandato popular. Eso es uno de los grandes debates, ¿no? Y Roberto. siguiendo el hilo de Marcelo, con esto de qué es la democracia participativa o cómo pensarla, me parece que está íntimamente ligado democracia participativa, democracia directa, democracia radical. Son más o menos tres conceptos que van por ahí, ¿no es cierto? Y me parece que es una forma de pensar otra lógica a partir de la lógica del Estado. Porque me parece que lo que damos como implícito, me acuerdo el artículo, el texto que habíamos visto la semana pasada, Pensar sin Estado, eh, me parece que hay que comenzar a pensar, sobre todo a la izquierda, qué alternativas por una política por venir podemos ir construyendo con todas estas emergencias que surgen, estos emergentes que surgen desde abajo, la posibilidad de ir construyendo algunas cuestiones para pensar otra lógica, ¿no? Porque la lógica del Estado, habría que pensarla, ¿qué es la lógica del Estado? Es una lógica totalmente estructural, vertical, de relaciones de poder, donde el ciudadano tiene poca participación o nula participación, salvo cuando vota. Entonces me parece que eso es gravísimo para la salud de las subjetividades de los pueblos, etcétera, donde solamente se piensa en los escritorios allá arriba y bueno, y la gente abajo hace su vida normal queda expuesta a los vaivenes, ¿no? Y sobre todo en los países periféricos, a las crisis y a esta invasión del poder neoliberal y el poder fascista o neofascista, etcétera, ¿no? Me parece que es una cuestión que debemos pensar cuál es el papel del Estado, porque ya no es más el estado de bienestar, son estados de urgencia, y los estados de urgencia que hacen los estados son contra el pueblo, la judicialización de las protestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay toda una contradicción, porque también uno piensa, ¿no? También el Estado, ¿no? Esto que conocemos hoy como Estado, muchas veces da respuestas a las demandas históricas. Claramente, yo lo veo ahí a Carlitos, ¿no? Por ejemplo, ya te doy la palabra, Marisa. Lo veo ahí a Carlitos. Y uno dice, bueno, Avellaneda tiene deudas históricas. Sin embargo, ahí hay un Estado presente que escucha y que toma decisiones. ¿Alcanza? ¿Es con la participación de todos? ¿Se escuchan todas las voces? ¿Y cuál es la alternativa a lo otro? ¿Cómo se construye un poder popular desde el barrio para que el Estado, como dice Grossfogel, ¿no? Dussel, para que el Estado tenga la voz obedencial respecto al pueblo? Bueno, ¿en qué proceso estamos? Para pensar, digamos, de la teorización de cómo vivir sin el Estado, como tradicionalmente lo conocemos. Alternativas de pequeñas organizaciones tenemos, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas, toda la cuestión vinculada con el movimiento zapatista tiene formas de organización propias y radios, pero son particularidades dentro del Estado, ¿no? Y que tienen, dentro de un país, digo, pero que tienen lógicas muy concretas, muy localizadas. ¿Cómo pensar desde otros lugares? Creo que es la gran pregunta. Marisa. No, yo me planteaba porque en la vereda hay presupuesto participativo y la participación de la gente no se da, o sea, la participación se ofrece, pero la gente no participa. Por eso es importante, o por lo menos a mí me moviliza el tema de la subjetividad. ¿Qué pasa con nosotros que tenemos la instancia de participación y no lo usamos? Pero sí, por ejemplo, usamos el Facebook para decir que todo lo que se está mal. Entonces, ¿cómo se logra? Porque si no cambiamos primero la cabeza, no vamos a poder, o sea, por más que
pongamos las instancias de participación, la gente no se comparte. Ahí lo que a mí me preocupa y lo que no tengo respuesta, pero era eso lo que quería comentar. Antes de que hable Orlando, no sé si ustedes vieron el videito que armó respecto a la señora y el perrito, que me parece más que interesante. Ahí va. Dale, Orly. No, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Marisa. Y recordaba un videíto que llevábamos a los barrios, que encontramos de la BBC, en donde hablaba de la experiencia de los 80, donde obreros votaban a Thatcher. Y en ese documental, que hacía un análisis sociológico y psicológico de las personas, de por qué se daba eso, llegaban a la conclusión de que habían convertido a los ciudadanos en consumidores, en clientes. Mucha de la dirigencia política sigue actuando de esa manera, y muchas veces de buena fe, ¿eh? No hablo que tienden a manipular, pero sí en concebir a los ciudadanos, no como ciudadanos, sino como alguien a quien satisfacer con un servicio. Y es muy cierto lo que dice Marisa. Yo creo que se tienen que dar ambas cosas. Quienes asumen rol de responsabilidad de dirigencia tienen que mejorar, modernizar, hacer más eficiente el Estado, mejorar canales para la participación, eso no hay duda. Pero también tenemos que ver un trabajo sobre, como bien dice Marisa, sobre la sociedad, porque lo que estamos viviendo es, bueno, es un reflejo de la sociedad. Y esto de lo de las redes, quizás el lado positivo es que nos permite ver cómo es la sociedad sin hipocresía. O sea, se manifiestan aún de la manera más cruel, más ignorante, opinando sobre cualquier tema. Pero bueno, por lo menos estamos viendo una radiografía de lo que está pasando en la sociedad. Lo mismo que está pasando con los estudiantes en las universidades, que ojalá esperemos que este martes sea un cimbronazo para que se despierten. Pero sí, el tema está en mejorar los canales de participación, pero lo hemos visto acá en Avellaneda. El programa de participación, de presupuesto participativo, fue languideciendo por falta de participación. O sea, se abrieron los canales para que en cada barrio podamos ir, y se fue languideciendo porque éramos siempre los mismos. Es como esta isla que estamos acá y hay otras islas y hay que continuarlas. No es O, es I. Bueno, basta por ahí. Carlos. Bueno, ¿qué tal? Buen día, ante nada. La verdad que varias cosas que se me fueron revoloteando. Una que creo que es importante es que tenemos que cambiar un poco el lenguaje en algunas cosas, porque estamos acostumbrados a decir estado presente o estado ausente. Y yo siento que el Estado hoy está más presente que nunca. Y en muchos casos está más presente que en la última etapa del gobierno anterior. Porque la omisión o el dejar hacer también es un acto de presencia. Entonces, eso en primer grado. Me llama poderosamente la atención eso, porque las medidas o las no medidas tienen que ver cómo se dirige. Se está dirigiendo de esta manera. Y es lo que nos pasa a nosotros en muchos casos que no terminamos de comprender. Entonces, no tener un interlocutor válido, por ejemplo, en Acumar para resolver problemas, es una decisión política y del Estado que está. Y está presente que no quiere hacer nada con Acumar, o que va a desarticularlo, o que no le va a dar pelota. Entonces, esa es la primera que me viene así como de reflexión, ¿no? La segunda, que va a ser muy cuestionado, ¿no? Yo digo, la democracia que tenemos hasta hoy,
servía cuando ganábamos nosotros nada más. Entonces, nosotros cuando ganamos y tuvimos acciones de todo tipo, ¿hicimos lo que había que hacer? ¿Cómo fue el trato con las minorías? Y a mí lo que más me molesta no lo que hace el gobierno, sino lo que hace la oposición. Entonces, acá pasó absolutamente desapercibido prácticamente, porque todos hablan de los senadores porque se aumentaron el sueldo, pero hubo un hecho más complicado de los senadores que votamos nosotros, que fue que votaron al embajador en Israel, que es algo muy grave desde todo punto de vista geopolítico, porque vamos a apoyar y hemos elegido a un representante de Israel en Israel que está de acuerdo en trasladar nuestra embajada a Jerusalén para meternos en el medio de otro conflicto. Ahora, yo puedo entender que lo vote la gente del PRO o de la Libertad Avanza y demás, pero los nuestros también. Entonces, el otro día mandé al espacio del foro el resumen este que había hecho el gallego, donde decía, ¿qué pasa con los que votamos, los 11 millones y pico de personas? Y lamentablemente, las participaciones, yo las comprendo, que lo que dice Orlando, que la gente deja participar, pero también está agotada de estas cosas. Entonces, y en particular creo que en Avellaneda tenemos cierto grado de microclima en el aspecto de militancia. ¿Por qué? Porque hay una gestión que paralelamente vuelca mucho esfuerzo en la militancia conjunta, ¿no? Pero no es lo que pasa en muchos lados. Por ejemplo, se tomó una decisión para que se generen las multiseccionales en toda la provincia de Buenos Aires y en muchos municipios no lograron juntar 4 personas. Pero porque no tienen músculo de militancia ni tienen resortes para ir a buscar a la gente a los clubes de los barrios y todo lo demás. Y Avellaneda sí tiene una cantidad de nervios ya metidos en toda la sociedad que lo hace más rápido. Por eso produjimos en Avellanedazo con más de 20 y pico mil personas una marcha interesante. Y ahora se van a seguir otras en mayo, y ahora va a haber otra multisectorial de la provincia de Buenos Aires fuerte apoyando a Kicillof en todo esto. Pero te quiero decir, a mí viste, porque es fácil decir la gente no participa, pero hoy estamos en trabajos y en desconexiones muy grandes que la gente también dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Y no tenemos canalización de ningún esfuerzo. Y nos guste o no, creo que todas estas cosas necesitan dirigencia, necesitan esfuerzo de conducción. Y creo que hoy estamos absolutamente desconsolados en ese aspecto. Hasta que no se rearme algo, seguimos discutiendo un montón de facciones, si queremos, que no terminamos de poder enfrentar esto. Estaba Diana también, después Sí. Carlos Torres y después Carlos Bernabé, creo. Ahí estoy, ¿no? Sí. Una creo que, primero con lo del gobierno participativo que había tirado en la mesa Marisa, que me parece que el gobierno participativo funciona, la gente se moviliza si presentan algún proyecto que tenga que ver realmente con los intereses de la zona. Yo recuerdo que cuando lo presentó un grupo de rescatistas de Docsú, el tema de tener un hospital veterinario. Está bien, el hospital veterinario como está, no es el mejor hospital veterinario que podríamos haber imaginado, pero está. O sea, y se movilizó y se militó para que la gente lo votara. Entonces salió y se hizo. Pero eso representaba una necesidad que tenía que ver con demasiados perros abandonados, demasiados perros enfermos, y que resultaba re difícil estar sosteniéndolo, y que hacía falta un hospital veterinario. O sea, muchos tienen el modelo de cómo funciona el de Berazategui, pero bueno, se logra. Me parece que lo que
estamos hablando de que la gente no participa. Tiene que haber una necesidad real y de poder ver que si esa necesidad la presentan con un proyecto, se puede lograr. Y no sé si eso se difunde, o sea, no sé si cuánta gente sabe que el Hospital del Veterinario tiene su origen en un proyecto que fue parte del gobierno participativo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Me parece que sí. Bueno, y después este tema que tira Carlos con respecto a qué están haciendo los nuestros. Y sí, algunos dan vergüenza realmente. ¿Qué vamos a hacer? Nos ha pasado siempre. Y eso también tiene que ver con la falta de representatividad que viene planteando Jorge y que lo vemos todos, no solamente porque lo dice él, se ve en muchos lugares, en sindicatos, en todos lados, que las personas que están no tienen suficiente representatividad, entonces cuando llegan hacen la suya, no son parte de sentir la responsabilidad que atrás tienen un montón de gente que a los que representan y que los van a estar controlando. Bueno, creo que nada más por ahora. Roberto Torres. Bueno, no sé cuando hablan de nosotros o los nuestros, ¿quiénes son? Por mi parte, cuando Sí. votamos a Unión por la Patria, por mi parte. Ah, bien. No quería saber. Creo que el espectro es mayor, ¿no es cierto? Pero bueno, por un lado. Por otro lado, el tema de la subjetividad, como lo que planteó una compañera ahí, me parece que hay como dos fuerzas grandes, la del neoliberalismo, por ejemplo, que tiene el poder del consumo, el poder de atrapar la subjetividad con eso. Es decir, contra eso hay que lidiar también, porque sabemos que nuestras cabezas están en el celular, las pantallas en general, en el consumo, ¿no? Es decir, la gente que se deprime va al shopping, o iba al shopping, ahora ya no tanto, pero digo, es una imagen nada más. Es decir, por eso tenemos la fuerza neoliberal, por ejemplo, ligada al mercado y al consumo. Y tenemos las fuerzas fascistas que se imbrincan a partir del odio, del impulso violento, ¿no? En este caso, cuando estaba contra los movimientos populares, pero sobre todo contra una mujer, ¿no? Contra Cristina, que me parece lo más nefasto que puede haber, agredir a una mujer, más allá del poder, diciendo calificativos impresionantes. Bueno, de ahí eso nutre, eso prende, eso enciende subjetividades, ¿no? Digo, para pensar. No nos olvidemos, y cada vez más, las subjetividades generales son subjetividades adaptadas, reactivas, aplanadas, y cada vez más aplanadas porque el sistema es cada vez más poderoso. Entonces, cuando alguien enciende la mecha para decir la yegua, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, mucha gente se prende ahí, y eso es muy fuerte, y es muy difícil sacarle eso, porque no te entienden de ninguna forma. Cuando vos le decís, bueno, pero los logros que tuvo el kirchnerismo, y no lo acepta. Entonces, me parece que esa es una cuestión fuerte. ¿Qué tiene la alternativa de la izquierda? ¿Qué fuerza es la que tenemos? Cuando de pronto, casualmente, llevamos a los partidos ¿no? que han claudicado, evidentemente, porque el fenómeno que tenemos ahora de este sujeto, de este personaje siniestro, es por algo, no nace ¿no? Es decir, acá hay un desarrollo, hay una construcción para que este sujeto tenga lugar, que diga cosas como, por ejemplo, en la conferencia ahora con empresarios, que diga que los que fugaron dinero eran los héroes. Es increíble, ¿no? Entonces, me parece que, y esto que hizo la otra compañera de la representación, ese es un cáncer difícil. Por supuesto, siempre va a haber representación, ¿no? La compañía que dijo el movimiento zapatista, obviamente. Pero ¿qué hizo el movimiento zapatista? Cuando ocupó el poder, cuando tomó el poder militar, en algún momento dijeron, no,
no podemos seguir, porque gobernaban, por supuesto, los que tomaron el poder, entonces dijeron, no, esta autorreflexión, no puede ser que nosotros sigamos gobernando, tenemos que gobernar obedeciendo y tenemos que romper con la estructura vertical representativa. Entonces nacieron los caracoles, bueno, todo lo que saben, ¿no es cierto? Es decir, se distribuyó el poder. Cuando el poder es vertical, es jerárquico y están los representantes. ¿Ustedes conocen algún político que sea pobre? O sea, todos se enriquecen. Hay una escuela de formación política. Es decir, por supuesto, salvando muchísimas excepciones, ¿no? Estamos hablando en general. Entonces, se distancian del pueblo. Hay una lógica diferente allá en el Estado, donde nosotros pasamos a hacer números, a hacer estadísticas. Viven pensando en las estadísticas, viven diciendo, a ver, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a mentir? ¿Cómo vamos a capturar? Y ¿cómo vamos a medir esa captura de los pueblos, de la gente? Entonces, me parece que la izquierda está vacía de poder, o por lo menos está perdiendo por todos lados, la izquierda o los movimientos populares en general, ¿no? Salvo excepciones. Y cuando aparece de pronto una efervescencia popular y toman el Estado, después pasan a la derecha, como lo dijo Grofoy la otra vez. Es decir, de movimientos de izquierda con gran participación popular, pasan a la derecha después. El mismo pueblo vota después a la derecha. Es para reflexionar, ¿no? Ahí vamos. Sobre esto que decía Carlos, Roberto, y ahí le paso la palabra a Carlos, los clichés, las formas, vieron, de las frases repetitivas que se sostienen como argumentos vacíos, tienen que ver con esa construcción mediática que la pregunta, digamos, es cómo romper esa lógica. Obviamente hay un lugar de odio en el que es muy difícil dialogar, consensuar, pensar, reponer otras ideas. Pero después hay una cuestión sacrificial que es tremenda, ¿no? Que sigue sucediendo, y que es esto que ustedes ya conocen hasta el hartazgo, que hay que dar tiempo, que es muy parecido a lo anterior, que se está boicoteando, que yo prefiero poner mi esfuerzo, pero en algún momento salir. Y hay un lugar complejo, muy complejo, que es decir, bueno, sabemos de esta construcción de una subjetividad pensada en el consumo. Bueno, ¿cómo militantes políticos, sociales, desde qué lugar construir esas otras subjetividades? Creo que es eh, la pregunta más compleja, ¿no? Para poder pensar algo con otros. Carlos. Buen día. Eh, Estaba leyendo este texto que mandaste, Karina, y me parece clave esto de decolonial, ¿no? Norberto siempre dice, ojo, somos una semicolonia, hay que pensarnos desde ahí, ¿no? Y si no tenemos en claro eso, estamos como repitiendo siempre lo mismo dentro de la colonia, ¿no? Eh, y otra cosa que me parece, se cortó 2 veces la luz, o sea que me perdí cosas muy piola que estaban pasando acá. Eh, la- Esto de, ¿escucharon? La gente quiere vivir tranquila. Yo quiero vivir tranquilo. Eh, bueno, si uno pone lupa y va aumentando eso, ¿qué es eso de vivir tranquilo, no? Bueno, sí, es un poco lo que dice Cristina de que nos vienen a desorganizar la vida. Entonces uno dice, claro, en el gobierno kirchnerista teníamos la vida organizada. Eh, y ahí rebobino y me ubico en 2005 más o menos, eh, cuando hasta Elisa Carrió decía, no hay con qué darle a un gobierno que crece al 6% anual, ¿no? Después de el 2002,
donde decían, Argentina, olvídate, 10 años para reconstruir, ¿no? Entonces, hubo algo en en ese periodo, ¿no? De, no, yo quiero vivir tranquilo, ¿no? Esa persona que dice, yo quiero vivir tranquilo, empezó a vivir tranquila, ¿no? Empezó a ver que había un Ministerio de Trabajo que funcionaba, eh, empezó a ver que le alcanzaba la plata para llegar a fin de mes y más, podía irse de vacaciones, llegaban las netbooks a las escuelas, algo pasaba, ¿no? Los pibes iban en el Roca, los alumnos, con las netbooks, eh, y hay algo de reclinarse en el asiento, ¿no? Confortable y decir, esto ya está, esto marcha sobre ruedas, ¿no? Eso de yo quiero vivir tranquilo, ya está pasando, ya estoy tranquilo. Pero mientras estaba Macri trabajando también, ¿no? Estaban preparando. Entonces, eh, me parece que uno dice, oh, este, qué, qué pesado era ver los libros del primer peronismo, qué pesado debe ser estar en una sociedad donde todo el tiempo te machacan, qué pesado debe ser vivir en Cuba con esto de todo el tiempo estar con la la cuestión de militante, ¿no? De eh, refrescar la memoria, recordar, pero es la única. Si el imperio te fumiga, pasa con aviones y te fumiga, te fumiga, te fumiga, y es todo el día, las 24 horas. Entonces, eh, la próxima vez que tomemos el gobierno, me parece que es un trabajo gigantesco el que hay que hacer. Eh, Sobre todo, eh, concientizar todo el tiempo, ¿no? Eso de entender que vivís tranquilo es por algo, ¿no? No es porque sí, no es que ya está, ¿no? Y me parece que ese es uno de los problemas que nos trajo hasta acá, ¿no? El sentir que, bueno, ya está, es eso de, por fin, porque estaba pensando, después de este corralito de consumo, ¿no? En la primera de cambio, cuando haya otra vez plata y haya un gobierno popular que diga, bueno, ¿no? Lo que dice Daniel Santoro, ¿no? El goce del peronismo, ¿no? Llega la fiesta, después habrá que pagarla, pero ahora fiesta. Va a haber un desboque del consumo, va a ser gigantesco. Todo el mundo va a decir, bueno, ahora sí, ¿no? Momento, ¿no? Eso está basado en algo, ¿no? Eh, Como dice Orlando, son ideas sueltas. Abel, Sí. Bueno, a ver, un montón de cosas quedaron abiertas. Yo hablo desde un pensamiento nacional y popular, digamos, ¿no? Creo que uno de los problemas mayores que tenemos es la falta o la crisis de representatividad. En este momento estamos como parias, digamos que no tenemos quien nos representa. En algún momento nuestros representantes, esos mismos que, como recién dijo creo que Carlos, que votaron un embajador en Israel, bueno, los que nos representan no nos representan, esa es la realidad. Los que nosotros en algún momento supuestamente elegimos están en un lugar de poder que lejos están de la gente que los votó.
Y lamentablemente, este personaje siniestro que tenemos y nos gobierna, que dice lo que dice y hace lo que hace, creo primero que es un mandante de los poderosos y que llegó a este lugar. Yo estoy convencida de que es Macri que vino a hacer lo mismo pero más rápido, porque a Macri no lo hubiera votado nadie. Entonces apareció un Milei que podía hacer justamente lo que él quería o lo que los poderosos querían, y lo está haciendo, y se da el tupé de decir las cosas que dice en una reunión con el poder empresarial, diciendo, por ejemplo, que está bien fugar capitales, que está bien hacer negocios espurios, y él está hablando desde el gobierno. O sea, eso es lo más preocupante, ¿no? Porque él está en un lugar justamente que es el presidente, ¿no? Que supuestamente representa en este momento a todos los argentinos, los que lo votamos y los que no lo votamos, a todos. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que estar en este momento discutiendo, viendo a ver qué nos pasó, ¿no? Cómo salir de esta encrucijada que estamos metidos, cómo volver a tener a alguien que realmente nos represente, porque muy bien decía Roberto, a Cristina la ensuciaron de todas formas. Hicieron, además de decir la yegua y esto y lo otro, hicieron creerle a la gente. Yo no puedo salir de mi asombro de que con una excavadora estén excavando media Patagonia porque tenía la plata escondida ahí, la chorra. Entonces, la chorra que repartió en el pueblo, digamos, bienestar. Entonces, ¿cómo puede ser que esa misma gente que fue beneficiada con esta situación de un gobierno que le dio lo que muchos creen que, ojo, por ahí creo que Carlos Bernabé decía, tenían la computadora y viajaban los chicos con la notebook en el tren? Sí, pero no se olviden que eso es lo que nos hicieron creer que podíamos tener. Eso lo dijeron los mismos que ahora ganaron. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que dio bienestar al pueblo, que gobernó de acuerdo a sus principios y a los principios de quienes lo votamos, a ese gobierno, que no se alejó de sus mandantes, digamos, sino que hizo lo que dijo que venía a hacer, hoy esté defenestrada de tal manera que no, o sea, que fue hecho exactamente desprofeso para que nunca más pueda volver al poder, ¿no? Es más, estuvo proscripta. Entonces, y el otro proscripto buscó una alternativa y puso a este señor en el lugar que está. Entonces, ¿en qué fallamos? Esa es la pregunta, la pregunta del millón, ¿no? ¿En qué fallamos? ¿Qué es lo que tenemos que afilar de nuestra capacidad, si es que la tenemos, para que esto no nos vuelva a pasar y que nos represente gente que no nos representa? Porque en realidad somos mayoría, ¿eh? Seguimos siendo la mayoría, y sin embargo, tenemos un señor que va en contra de las mayorías y que está ahí en el poder, y que muchos, vos misma, Karina, decías recién, hasta muchos estudiantes están de acuerdo, o hay gente que dice hay que seguir sufriendo. Yo esto no lo puedo entender, porque más allá no hay nada, está el abismo. Entonces, ¿cómo puede ser que no hayamos podido, y creo que tenemos gente capaz, intelectuales, dentro de nuestras organizaciones, como para pensar como pensaron
nuestros opositores, digamos, cómo encontrar la figurita. O es que nuestros representantes se alejaron tanto de las bases que ya no representan a nadie. Bueno, lo mío son más preguntas que respuestas, ¿no? Pero realmente me preocupa que no tengamos alguien, que no encontremos o que no hayamos formado a nadie que realmente levante la bandera progresista. Nada más. Ale, Sí, a mí me parece que son un montón de cosas, ¿no? Pero a mí me parece que lo que a mí por lo menos me queda claro que la sociedad de consumo no genera conciencia. Digamos, creo que eso está bastante demostrado ya. O en todo caso, si volvemos para atrás en el tiempo y hacemos las cosas que no hicimos, vamos a sacar un 53, 54% de votos y seguimos teniendo una sociedad dividida, que en algún momento cuando tropecemos ese 3-4% va a ir para un lado y después en otro momento va a ir para el otro. Me parece que hay nuevos signos para leer en la sociedad que yo no estoy capacitado para interpretar esos signos. ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad? Hablando de Argentina, podemos hablar a nivel global, o acá en Argentina para que sea más fácil después de 40 años de democracia, qué es lo que, cuáles son esos signos que la sociedad se está manifestando y que yo en este momento no tengo la capacidad para leerlo, pero me parece que hay que ir un poco en una parte del texto que vos mandaste a leer, que dijiste, no mandaste, perdón, lo expresé mal, que vos sugeriste para leer, que él en un momento habla de correrse de una visión, para decirlo de otra manera, antropocéntrica, ¿no? Digamos, ¿qué es la democracia participativa? Es, para mí, también tener en cuenta la cuestión general del planeta, es decir, hoy el sistema capitalista más o menos distributivo, con mayor o menor inclusión social, hizo metástasis. El capitalismo es un sistema de crecimiento permanente, basado en el consumo, basado en un progreso permanente, y hoy el sistema Tierra ya nos dice que eso no es posible. Entonces, creo que son un montón de cosas que tenemos que conversar y que charlar. Que por supuesto que haciendo determinada cantidad de cosas es muy posible que en algún momento volvamos a ocupar la administración o una parte de lo que nos toque, si somos gobierno, la administración del Estado. Pero me parece que la discusión es mucho más profunda, ¿no? Cómo poder abarcar realmente cómo interpelarnos, cómo interpelar a toda la sociedad, ¿no? Y ver realmente qué nos pasa, que desde el punto de vista material tenemos estos retrocesos, ¿no? No sé, son preguntas más que nada las que tengo yo, pero creo que espacios como este generan aperturas para poder pensar ese tipo de cosas que quizás en otros lugares no se pueden pensar, ¿no? Pero una cosa que quería agregar, que no es solamente qué es lo que pasa con los estudiantes en la universidad, qué es lo que pasa con los docentes, que el 70% de los docentes lo votaron a Milei. O sea, si no vemos eso, no entendemos nada. Es más, yo ya lo venía diciendo en el 2016, que el 70% de los docentes habían votado a Macri. Entonces, para no decir, por ejemplo, la gente de determinados sectores metalúrgicos o de determinados sectores de empleado de comercio, por ejemplo, ¿no? Está bien,
que cuando vamos hacemos el acto, que le sacamos el impuesto a la ganancia, nos damos cuenta que el secretario general de Comercio tiene 80 años, y es que se llama Cavalieri, que iba todas las semanas a hacer el programa con nuestro querido amigo Bernardo, y sigue estando como el número 1 del sindicato de comercio. Bueno, son preguntas, reflexiones, no tengo ninguna, ni quiero tener ninguna receta para nada. Ahí le paso la palabra a Marisa, pero pensaba también en esto, volviendo al texto, ¿no? De la investigación, acción participativa y esto de generar espacios y cómo seguimos, porque indudablemente, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos ese texto Corazonar las epistemologías? Hablábamos de la colonialidad del poder y cómo el sistema que tenemos por forma de gobierno y que, bueno, que es la democracia, que es lo mejor que tenemos en este contexto de las formas de gobierno que hemos tenido en América Latina, pero digo, cómo también se genera esa fantasía de que tenemos que esperar la cuestión de la representación, ¿no? En este sistema, en esta estructura que es representativo, hay alguien que gobierna, hay alguien que nos representa o no, porque como decía Carlos, ¿no? Y es compañera, hemos votado en ese sobre, pero después cuando vos ves esa representación que tenemos en el Congreso, no somos nosotras o nosotros. Y también qué sucede con la esperanza en un líder, ¿no? Porque es algo que también tiene que ver con esta democracia participativa. Estamos esperando la figura que vaya a poder representar y canalizar todas estas construcciones colectivas que no se están dando. Y ahí también es como a priori bastante peligroso, ¿no? Porque hay una cuestión también, no mesiánica, pero como paternalista a veces, de esperar la creación de ese líder, y son las preguntas, como decía Ale, ¿no? Como, eh, sin respuesta, porque cómo se construye en este sistema que conocemos y con estas reglas que conocemos otras formas. Y quiénes desde otro lugar podrían representar y tomar las decisiones concretas en la vida diaria de las grandes mayorías. Entonces es complejo. Marisa. Yo un poco venía recopilando, ¿no? Diana hablaba, a mí el presupuesto participativo en Avellaneda era a propuesta de los ciudadanos. Lo que Diana dice es cierto. El problema es que, por ejemplo, hoy en día, teniendo la cantidad de problemas que tenemos, los ciudadanos no nos logramos organizar barrialmente para plantear las dificultades que tenemos. Siempre necesitamos a alguien que nos organice. Eso es un poco lo que yo hablaba del presupuesto participativo y el problema que tuvo, y fue lo que hizo que, bueno, si no había quien planteara un proyecto, y bueno, la cosa fue decayendo. Se te silencia, Marisa. Sí, no sé qué pasa, está andando como la mona esto. A ver, ahí. Ahora estás. Bueno, Carlos decía qué respuestas no dimos a los grupos minoritarios. Y yo me planteo que en realidad los grupos minoritarios, según, no sé cómo lo encaró él, ¿no? Pero los grupos minoritarios son los grupos con los cuales tenemos intereses encontrados. Entonces es muy difícil darle respuesta, porque no se puede dar respuesta a todos, en realidad. A mí me preocupa, por ejemplo, yo, gente de clase media, ¿no? Gente con un buen pasar, que me decían, cuando estaba Cristina en el gobierno, que me decían, bueno, yo ya me compré la casa, me compré el coche, ahora quiero más. Y lo planteaban, y siendo compañeros, o sea, no gente, no estoy hablando de... Y resulta que planteaban esto y vos decías, bueno, pero aguanta un poco, vos ya tenés la casa, tenés el coche, te vas de vacaciones, pará, porque hay gente que no, todavía
come poco, o come mal, o tiene una casa de chapa. Y me parece que esta cuestión de, bueno, pero yo quiero más, es lo que generaba grandes problemas, ¿no? O por lo menos lo que nos hizo perder las elecciones, más o menos. Y Carlitos Bernabé decía, vivir tranquilo. Vivir tranquilo es un problema que plantea todo el mundo. Ahora, ¿qué es vivir tranquilo? Por ejemplo, hay gente a la que le molestaban las cadenas de Cristina y no vivían tranquilo porque estaban las cadenas de Cristina. Había gente que no vivía tranquilo porque había, qué sé yo, se festejó el bicentenario. Cuando la gente tenía más o menos las cosas organizadas, como este compañero que hablaba de que, bueno, ahora quería más, ese vivir tranquilo, en definitiva, a mí me parece que todo esto se junta con el tema del individualismo, de yo me quiero salvar yo, y una cuestión que nos fue metida desde, qué sé yo, teníamos que luchar con la mentalidad que nos impone Hollywood, que nos impone la televisión, que nos impone, desde ese lugar, es un monstruo muy grande para poder enfrentarlo. Se necesitaría una militancia masiva, hablando con la gente en los barrios. Yo creo que en los 70 se logró esa militancia. Con Néstor y Cristina se militó mucho, pero no sé si se llegó a tanto. Hablaba, no sé, creo que fue Carlitos Bernabé el que hablaba de Cuba y demás. Y sí, se necesita la constante, porque para cambiar la subjetividad de la gente y salir del modelo que nos vende Hollywood, y necesitamos esto, necesitamos estar todo, porque, a ver, Cristina explicaba, Cristina hablaba y jodía con las cadenas. Entonces, bueno, estar todos los días en la calle hablando con la gente, y no sé cómo se logra eso. Yo no veo otra forma de entrar en esa subjetividad, que sí tiene que abarcar a nosotros y a la tierra. Lo que dice Alejandro es real, o sea, el capitalismo como está, pero ¿cómo cambiamos esa subjetividad? Si la gente lo que quiere es cada vez más, ¿cómo hacemos que sea más solidaria? Ay, se me apagó. Ahí estás, se te escuchó, Marisa. Ah, bueno. Se te escuchó. Está muy mal. Yo no sé cuánto voy a... Bueno, era eso nomás. Gracias. Augusto y Roberto. Ahí voy, ahí se me escucha, ¿no? Bueno, ahí gracias, Cari, bueno, a todos los compas por lo que se viene abriendo. No pude leer el texto, profe, perdón, no llegué, pero A sí me dijeron Marzoto, ¿eh? a marzo. No, voy a rendir en la mesa de junio, ¿es? A mitad de año siempre hay mesa especial. Me parece que entre los profesores está medio arreglado el asunto ese, ¿eh? Pues sí, no, acá no hay arreglos. Pero bueno, sí, nada, todo lo que se viene conversando me viene disparando cosas que, bueno, creo que esos interrogantes son los que nos reúnen en estos espacios todos los sábados, ¿no? Esta manija de querer conectarnos y ver un poco por dónde cada uno va pensando la cosa. Retomo igual porque fui anotando algunas cositas, voy a ser sintético. Vos, Cari, mencionabas casi al principio de abrir la charla esta idea de un shock que impide como ponerle palabras, ¿no?, a lo que está pasando. Y pensaba un poco que ese shock quizás no está solo vinculado a la falta de palabra, sino que lo venía pensando en cuanto a cómo se fue dando una distancia con la posibilidad de implicarnos en la cosa. Lo pensaba así, ¿no? Pongo un ejemplo así muy concreto de personal, que hace poquito lo venía hablando con una compañera, que yo últimamente vengo, porque vivo en un lugar con muy poca señal, casi no, o sea, no tengo wifi y la señal de datos solo me alcanza para que me llegue en WhatsApp y nada más, entonces no entro a redes sociales prácticamente en mi vida cotidiana. Y eso hace que hay un montón de noticias, de flujos de noticias que circulan todo el tiempo en la actualidad que yo no percibo inmediatamente, ¿no? En ese actualizar constante.
por momentos eso me generaba cierta culpa, ¿no? Decir, che, bueno, no estoy como en tema, ¿no? De todo lo que viene pasando, porque todos los días viene pasando algo. Pero por el otro lado, esa distancia con ese flujo informativo constante, por ejemplo, sí me habilitó energía para participar de las cosas propias de aquí de la comunidad, conflictos que le son propios al Lago Puelo. No sé, digo, el ejemplo, hace muy poquito hubo una gran asamblea de vecinos y vecinas con la intención de parar un paso internacional que se quiere hacer acá en Puelo con Chile, que bueno, implicaría la destrucción de varios kilómetros de bosque nativo, todo un mega proyecto vinculado al turismo, pero en términos extractivos. Bueno, eh, ahí participamos con las comunidades, con vecinos, ¿no? Entonces, siento que esa distancia con la posibilidad de implicarse en algo se acortó, ¿no? Que es lo que venía yo sintiendo también en ese flujo de constantes noticias que la actualidad me arrojaba y que no me permitían hacer de alguna manera nada. Entonces con esto pensaba, ¿no? Que esa distancia genera cierta angustia que se va alojando en el cuerpo, una angustia que se hace impotencia y una impotencia que deviene melancólica, ¿no? Es como esto, che, no sé qué hacer, ¿no? Entonces siento que eso genera como un poco esa impotencia y que también va haciendo daño, ¿no? En la manera en cómo se aloja en el cuerpo. Me resonaba esta idea de que también está mucho eso vinculado a la delegación del estado de ánimo de todos estos años, ¿no? O sea, que lo que se haga dependa de otro, ¿no? Que yo tenga que delegar esa capacidad de hacer en otro que, obviamente que salvando la cuestión de que hay esferas en las cuales sí es necesario que, bueno, que haya personas que tomen un poco caso en la situación, ¿no? Pero bueno, pensaba por un lado eso. Por el otro lado, otro puntito de esto de la gente que no participa, que fue una de las cosas que circuló hace un ratito, y pensaba en esto que traía Carlos Bernabé del cansancio, ¿no? Y también qué importante es empezar a investigarlo, ¿no? Si ese cansancio es individualismo o hay otra cosa en esa desafección con la cosa política, ¿no? Y me hacía esa pregunta de, bueno, ¿qué energía vital nos queda para participar en la cosa comunitaria, en la cosa pública, cuando las gestiones para sostener el día a día son tan abrumantes? Digo, hablo en general en la vida y quizás más en particular en muchos compañeros y compañeras de nuestros barrios, donde muchas veces se le exige, ¿no? Che, bueno, a vos te incluyeron en un montón de políticas públicas, participá. Y a veces también hay una cosa de que la vida está estallada y que el tiempo disponible, porque participar es tiempo disponible para, se va acotando y se implica y se pegotea con un montón de aspectos de la vida que son complejos de sostener. Digo, la maternidad, el laburo, ¿no? Como hay unos interiores, esto dicen los compas de juguete, medio estallados, que también después hacen que la participación tome otras formas, ¿no? Entonces me parecía que quizás lo del cansancio como un punto a investigar, ¿no? Más que a dar por hecho o clausurarlo con, bueno, esto es un individualismo, ¿no? Quizás no viene por ahí, sino que también tiene que ver con otras cosas y tal vez el rol de la política pública, más que incitar a esa participación, es empezar a quitar esos vectores de cansancio para que quede aire para participar, ¿no? O sea, como un desafío quizá de la política pública. Y una cosita más, y ya dejo la palabra. Em, Me parecía esto que, no sé qué, bueno, algo que decía Carlos también del imperio te fumiga, ¿no? Y la derecha trabaja todo el tiempo. Me parece también esa clave para entender esto de, bueno, no es cuando volvamos a tener los fierros del Estado, ¿no? Sino también qué es lo que sucede en el mientras tanto. Esto que quizá decía en un momento Pablo Freire, tal vez desde otra, parado en otro paradigma, pero cuando él hablaba de esta revolución pedagógica liberadora, ¿no? No es, bueno, cuando se llega al Estado que comienza, sino que se va generando ese proceso. Me venía una frase muy, muy linda que leí hace poco, que decía algo así como, bueno, no es tanto la lucha por el comunismo, o pónganle ahí comunismo, justicia social, lo que más quieran, no es la lucha por el comunismo, sino el comunismo que se vive en la lucha, ¿no? Pensaba también como una vuelta de rosca a eso de, bueno, no es llegar hasta ahí para comenzar, sino cómo se experimenta en la propia lucha situaciones de justicia social, ¿no? En la que nos podamos implicar directamente. Eh, bueno, nada, eso. Ideas sueltas, como dicen los compas.
Gracias, Augusto. No sé quién tenía la mano, Ale, Roberto, no sé quién estaba. Roberto. Dale. Bueno, muy bueno todo. Me parece que hay una equivalencia, o pensar una equivalencia, entre la estructura del Estado, la estructura educativa, universitaria y educativa en general, y la estructura de los partidos políticos. Me parece que hay un esquema, hay una equivalencia que es para repensar. Las tres estructuras para mí están en crisis. Entonces me parece que desde el foro del pensamiento crítico, me parece que tiene que poner seriamente en cuestión estas matrices. Por supuesto, ¿qué es lo que hay ahora? Obviamente, ¿no? Nadie dice, cambiemos el Estado ya, saquemos los partidos ya, etcétera, etcétera. Pero me parece que de un espacio de foro de pensamiento crítico tiene que poner seriamente, por las políticas por venir, seriamente en crisis estas estructuras, ¿no? Veo, a mí no me molesta, o sea, ustedes, pero veo que hay una gran pregnancia acá del peronismo, del espacio, ¿no? Por lo que veo, todo lo que han hablado, más o menos se identifican con él. No sé si esto es así estructuralmente, si está pensado de ese lugar, si nace de ese lugar. A mí no me incomoda, no sé si le incomoda a ustedes que alguien que no piense desde el peronismo se sume al grupo, no sé, eso lo dejo a criterio general. Porque me parece que la cosa no es tratar de mejorar lo que hay, que es lo que ha venido históricamente sucediendo, que la izquierda se ha acostumbrado a tratar de mejorar lo que hay. Me parece que lo que hay que pelear en última instancia, por más que sigamos derrotados, es tratar de cambiar lo que hay, ¿no? Me parece que por ahí la cosa, por ahí se han perdido utopías, se han perdido palabras que han agitado las fuerzas de izquierda, emancipación, revolución, etcétera. Se han caído todas esas palabras, han perdido fuerza. Me parece que hay que por ahí recuperarlas con las nuevas modalidades que se dan ahora. Me parece que hay pensar la política. Yo vengo pensando siempre la política de la micropolítica, pero también la macro, y me parece que hay que navegar. Por algo el feminismo es una de las fuerzas políticas más importantes que hay en este momento, donde hay una fuerza realmente política ahí en las manifestaciones, en la toma de las calles, etcétera, etcétera. Y que de pronto las otras políticas más institucionalizadas, más establecidas, con sus líneas, ¿no? Porque uno piensa, bueno, los movimientos sociales, bueno, entonces pedimos a quién, a un delegado, representante, y ese a dónde, y ese a otro más. Entonces tiene que escalar eso en todas las gradaciones de poder y sabemos cómo se maneja desde arriba para abajo. Entonces es como una dificultad, es muy imaginario lo que digo, ¿no? De cómo escala, ¿no? Unas ideas de abajo, una fuerza de abajo hacia arriba y cómo amortiguan, cómo sofocan desde arriba hacia abajo. Estoy pensando en gobiernos más interesantes, no en esta patraña actual, ¿no es cierto? Pero bueno, se perdió también, me parece, lo que fue una fuerza muy interesante, que fue la juventud, la militancia de la juventud con el kirchnerismo, ¿no? Que de pronto nació una fuerza muy importante y bueno, no sé, me parece que esas fuerzas son las que tenemos que encontrar. Me parece, yo particularmente, que no creo en el formato partido, etcétera, etcétera, pero es lo instituido. Entonces, siempre vamos a tener que pensar desde el foro crítico lo instituido, mejorar lo instituido solamente, o el foro del pensamiento crítico tiene que tratar de revertir lo instituido para pensar una sociedad mejor, formas de vida mejor, porque mejorar lo que hay siempre va a ser, en última instancia, defender el sistema capitalista, el sistema que ha dejado más del 60% de la humanidad en la indigencia, etcétera, etcétera, ¿no? Donde hay la mitad del mundo que no tiene agua, etcétera. Entonces, me parece que esas cosas no son menores, al contrario, tienen que estar como consignas sumamente centrales del pensamiento crítico.
Ale. Gracias, Roberto. Ale. Sí, a mí, un poco siguiendo lo que plantea Roberto, es un torbellino de ideas, ¿no? Porque hay tantos conceptos y tantas líneas que es tan rico el intercambio que hay. Y una vez más me pone muy contento participar de estos espacios, ¿no? Porque a veces digo que con algún, no hoy, pero en otros momentos, por ejemplo, el día que empezamos a hablar de ahí no me sale el nombre, de economía circular, el compañero que dio la charla es muy didáctico, estaba explicando todo el tema de la economía circular y estaba explicando cómo era el tema, ¿no? Y entonces yo ahí inmediatamente percibí, me di cuenta que con las preguntas y las opiniones y los conceptos que se volcaban de los distintos compañeros, no es que estaba mal antes, pero como que revalorizó el encuentro. Así que me parece que en este caso pasa eso mismo, ¿no? Que con los distintos pareceres que tienen los compañeros, como que se le da un crecimiento importante al debate, ¿no? A mí me parece que lo que vos decís, siempre vamos a necesitar partidos políticos y siempre vamos a necesitar una estructura. La micropolítica o las fuerzas libres, digamos, como podemos verlo claramente para mí, ¿no? En lo que se vino gestando en la década del 90 y que tuvo su implosión en el 2001, pero eran fuerzas que no tenían una organización. La virtud, y ahí aparece el concepto de demiurgo o de líder, como podemos decirlo en una cuestión más pragmática, que fue Néstor y todo ese proceso, él le dio un borde a ese proceso amorfo que había, muy potente, pero que era amorfo, de todas esas fuerzas libres, que prácticamente nadie veía que se venía gestando eso en los 90, las fábricas recuperadas, la gente que iba a cuidar las estaciones de tren y el tren no pasaba, y había toda una liturgia, no es solamente una cuestión política pragmática, sino que hay una liturgia, la gente que se organizaba con el tema de los remates de los campos, la gente de Cutralcó, los MTD, tan potentes en ese momento, los movimientos trabajadores ocupados, tan potentes. O sea, eso era micropolítica, no tenía una organización macro. Sin embargo, después se le dio un borde y creo que eso, junto con otras cosas, le dio la vitalidad al proceso que se inauguró en el 2003. Hoy en día yo no la veo por dónde va esa micropolítica. O sea, sí creo que hay mucho descontento, hay mucha bronca, pero me parece que estamos en un proceso de formación y todavía, vuelvo a repetir lo que dije antes, no, más allá de la barbaridad de lo que está pasando, no le encontramos la vuelta, qué es lo que está pasando. A mí me sentía un poco raro, vuelvo para atrás en el tiempo, en los 90, porque yo iba a reuniones familiares o reuniones y la gente hablaba del programa de Tinelli y yo no entendía que se estaba hablando. Era una sociedad tinelizada. Hoy en día, con mucha diferencia, puede estar pasando algo de eso y yo no le encuentro todavía una forma, digamos. Lo que sí me parece que hay que seguir en la militancia, seguir en espacios como este, hablar desde lo estructural, porque en algún momento nos va a tocar volver a gobernar y vamos a tener que tener una idea de qué hacer, y trabajar en los espacios de micropolítica, eso no me cabe ninguna duda, porque, digamos, no hay yo no sé cuál es el proceso de subjetivación al cual hay que llegar. Sí sé que va a tener que ser un proceso de subjetivación distinto a los parámetros tradicionales de progreso, crecimiento, desarrollo y consumo, que son los que vinieron rigiendo hasta ahora los sistemas más o menos democráticos. Me parece que va a haber que correrse de eso y empezar a hablar de distribución de la riqueza, no producir más y quemar lo que tenemos guardado bajo la tierra
porque el neoliberalismo de esta etapa del capitalismo nos lo pide. Creo que también llegó la etapa de empezar a pensar en no pagar la deuda con recursos, y en todo caso, si los recursos los usamos, no vender materias primas, sino vender productos elaborados. Por ejemplo, ¿no? Acá se habla mucho de vender gas, pero no se habla de poner petroquímica, si vamos a hablar de un proyecto estructural, ¿no? Me parece que son un montón de cosas que tenemos que pensar y todavía no está maduro el fruto, me parece. Diana, Tengo todo apagado. Hola. Ay, Se escucha bien, ¿cómo? se escucha bien, se escucha bien. Ah, no, apago para no molestar mientras habla otro compañero. A ver, yo hay alguna cosa que la voy a decir tipo como en el barrio, digamos, ¿no? Cuando mi tía miraba el partido de fútbol, decía, y ese porque está ahí que molesta para que entre la pelota. Entonces nosotros le decíamos, pasa tía, que el otro lado también juega. Y esto cuando nosotros nos pensamos y pensamos proyectarnos para lo que queremos hacer, creo que nos olvidamos que el otro lado también juega y que juega con estrategias a largo plazo y con objetivos muy definidos. Y las tácticas que utiliza no tiene ningún drama en utilizar cualquiera. Utiliza cualquiera, la peor le viene bien. Entonces, esto volviendo con toda claridad al libro de táctica y estrategia de Perón, ¿no? Entonces, nosotros si queremos pensarnos en un posible gobierno nuestro que modifique la realidad que tenemos, obviamente tenemos que pensar en relaciones de fuerza y tenemos que pensarnos en una estrategia a largo plazo. Pero una estrategia a largo plazo de toma del gobierno, de toma del poder. Ya sabemos todo que el poder absoluto no existe, que no lo vamos a tener, que Cristina lo definió bien, teniendo el gobierno podemos llegar a tener un 20, un 25% del poder. Pero no tener miedo de utilizar ese poder. Y esa estrategia a largo plazo tiene que ver con un para qué. Yo recuerdo haber reflotado un viejo concepto, ¿se acuerdan cuando hicimos aquel plenario el 11 de marzo del año pasado? Yo planteé ahí el tema nuevamente de las pautas programáticas. Parece un concepto de la izquierda o del radicalismo, pero al que nosotros también abonamos, ya sea desde el movimiento, ya sea desde el partido, y se presentan. Entonces tenemos que volver a la esencia de lo que somos, ¿sí? Nosotros, la embajada, el poder económico y demás, se disfrazó durante un periodo, porque le venía bien, se disfrazó de un gobierno de ser democráticos, ¿no? Para poder acceder al gobierno por elecciones. El quilombo fue que nosotros también nos disfrazamos de socialdemócratas y nos olvidamos que nosotros no somos socialdemócratas, tenemos que ser un movimiento y como consecuencia la herramienta electoral tiene que responder a ese movimiento que revolucione, que cambie la estructura económica, la organizacional. ¿Cómo es? Acá Moreno últimamente anda mucho dando vuelta por los canales hablando de la felicidad del pueblo. Y sí, es parte de uno de nuestros conceptos. O sea, si hablamos, ¿yo me fui o estoy? ¿Hola? ¿estás? Ah, bueno, porque se me fue la imagen. Perdón, me perdí. O sea, no perder nuestros 3 niveles ejes, ¿no? No vamos a repetir, todos los conocemos. Y ahí organizar nuestras pautas, nuestro para qué, pero la estrategia tiene que ser clara a largo plazo. Y si el otro lado también juega, y ahí tenemos que estar alertas, el otro lado también juega, y juega muy fuerte.
cuando alguna compañera en la época de las elecciones últimas planteaba quién sería el que estaba con el respaldo de la embajada, no olvidarnos que la embajada siempre juega y tiene plan A, plan B y plan C. Y si puede infiltrarnos y lograr que nosotros hagamos lo que ellos quieren, lo van a hacer. Y parece que nosotros jugamos de inocentes en todo esto. O sea, el juego del poder y el poder cambiar, parece redundante, tener relación de fuerza para cambiar las reglas del juego y tener una distribución de la riqueza y un proyecto económico yo no digo autonomía, con interdependencia, que creo que es lo que hay hoy, pero con decisiones que beneficien a la Argentina, no se va a lograr jugando a disfrazarnos a ser socialdemócratas. Ese juego ya se usó y no sirvió. Bueno, no sé si me perdí de algo en el camino de lo que quería decir, pero la esencia creo que está. Gracias, Diana. Ya te paso la palabra, Carlitos. En relación a esto que decía Roberto, Ofelia Fernández, que ustedes la conocen, ¿no? Esta chica tan joven, pero que me parece muy interesante lo que plantea, ella decía, ¿para qué queremos volver? Entonces Exacto. decía, vamos a volver con las mismas herramientas, hablo del No. peronismo, ¿no? Concretamente en este caso, ¿no? Desde su posición. Vamos a volver para hacer lo mismo, vamos a volver para poner a estos candidatos, no sé si la escucharon hace un tiempo, vamos a volver para poner los mismos candidatos y darnos la misma estructura capitalista tradicional de gobierno, y bueno, entonces ella decía, no nos sirve, ¿no? Ella parada desde el campo, desde el peronismo, desde ese lugar de esa militancia, ¿no? Ella decía, ¿para qué queremos volver o desde qué lugar vamos a volver? Y me parece que también un poco que es lo que decía Roberto, ¿no? Eh, en este campo, y respondiendo un poco a lo que vos decías antes, la mayoría de las compañeras y los compañeros venimos de ese lugar, desde esa militancia peronista, que obviamente, si puedo participar, decías un poco a modo de chiste, no habría un foro de pensamiento crítico si no hay una pluralidad de voces, ¿no? Y reconociendo la importancia de componer con todos los otros espacios. Y también, y ahí ya te doy la palabra, Carlos, sí entiendo, y también para desde este campo popular y desde el campo del peronismo, entiendo que venimos repitiendo dietas y venimos repitiendo programas y que venimos repitiendo algunas estructuras que lo que hacen es socavar no solamente con aquellos ideales, valores o esos lugares desde el sueño, como decía Diana, ¿no? Esa idea histórica en realidad que tiene el peronismo de pensar una patria más soberana, ¿no? Más libre, pero que sin embargo coincido con esto. ¿Para qué queremos volver? ¿Qué vamos a hacer si volvemos? ¿Cómo vamos a distribuir? Y si el manual va a ser el mismo, bueno, va a tener un disfraz, ¿no? O disfrazarnos de, y que es complejo, es complejo. También cómo se transforman las realidades sociales si no es en este sistema colonial de poder, ¿no? Que tiene que ver con la democracia, bueno, con estas cartas cómo jugamos. Y mientras tanto, ¿qué hacemos también? Porque hay una cuestión que no nos puede dejar en el lugar atónito de esperar cada 2 años, porque es un lugar perverso, ¿no? Que también nos inhabilita y nos deja expectantes en esa expectativa de a veces hay una inacción. Entonces es complejo. Les voy a pasar el recortecito. Ofelia, me parece que una de las voces, ¿no? Que también es interesante para ver qué se hace con eso que estamos esperando, ¿no? Eh, Carlos. Eh, Alejandro hablaba de la tinelización y estaba acordándome de lo que fue la década del 60, que era muy serio todo, era serio. Eh, y antes de la televisión, era la radio y el diario, y libros. Había cine debate. eh, con la televisión empezó el entretenimiento, ¿no? Mancera,
los domingos continuados, y esa cosa de quedar embobado, perder el tiempo frente al televisor, ¿no? La militancia de los 70, que en realidad es de los 60, eh, como dice Capusotto, a los 20 se planteaban tomar una comisaría, ¿no? A los 20 ahora se plantean ser youtubers. La importancia de Videla, ¿no? De ese golpe, de esos 7 años, fue devastador. Y no sé si se acuerdan que ya cuando en el gobierno de Alfonsín estaba María Herminia Avellaneda, creo que era, con Mariana Walsh, en Canal 7, y le daban como un tono muy interesante, ¿no? Estaba acordando de Cosas Juzgadas, ¿no? Ese programa con David Stiebel, Clarence Stiebel en los 60, cosas impensables para ver ahora en la televisión. Cuando fines de Alfonsín, ya aparece Raúl Portal con su Noti Dormi y La Taradez, ¿no? Esa cosa yo me imagino las neuronas explotando, ¿no? Como burbujas, plop, 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 con Menem, Sofovich, y ya era como un masaje cerebral, ¿no? Y se me aparece, bueno, cuando sube de la Rúa, Sofovich decía sobre ATC la patota cultural, ¿no? Porque estaba Mex, Urtiz Berea, Castelo, con medios locos, y decía la patota cultural ahí. Y saltando, me voy a Parque de Sama, Néstor Kirchner participando con Ricardo Foster de esos grupos que intentaban entender la realidad, ¿no? Y cómo, y una cosa más, cuando Tinelli llama a la Casa Rosada, a Kirchner, en esa cosa que imitaban a los políticos, fue un momento televisivo impresionante porque llama en vivo a Casa Rosada, llama, eh, el rating bajaba así, ¿no? Llama, atienden, ¿no? Atiende un guardia, le dice que quería hablar con el presidente, ¿no? Le pregunta quién es, qué sé yo, y dice, un momento, ¿no? Lo hace esperar. El tipo estaba jugado, no podía cortar, estaba llamando al presidente. Estuvo como minutos televisivos. Aparece otro guardia, ¿no? Y le dice que quería hablar con el presidente. Finalmente aparece Néstor, ¿no? Y le dice que estaba trabajando y qué necesitaba, ¿no? Y el otro le decía, lo llevaba a lo televisivo, y Néstor era impresionante, pero lo formateó, le dijo, no, esto estás hablando con el presidente de la Nación. En todo caso, vení un día a Olivos y hablamos, ¿no? Quedó reducido a la nada, Tinelli, ¿no? Fue impresionante. Eh, Eso es algo que los tipos manejan muy bien, la cosa chabacana, así como está el rayo peronizador, está el rayo chabacanizador, ¿no? Eh, y es desmarcarse todo el tiempo de eso, ¿no? Es una tarea, además de todo, está de eso, ¿no? Es- Mabel, Uy, cuántas cosas para hablar, para seguirnos preguntando, ¿no? Por ahí creo que Diana decía con respecto a Guillermo Moreno, que andaba pasándose por los canales de televisión hablando de la felicidad del pueblo, que solamente el peronismo
Bueno, a ver, ahí ya empezamos con un problema, porque él se diferencia de Kicillof, por ejemplo. Entonces, ¿qué peronismo? ¿De qué peronismo estamos hablando? ¿Sí? Parece que quisieran alejarse de Cristina, como si Cristina fuera mala palabra. Nadie salió en defensa de ella desde el peronismo, ni siquiera decir, levantar la voz para decir, no insulten a una compañera, ¿no? Nadie. Entonces, a ver, si queremos identificarnos con el peronismo es todo eso. Es Cristina, es Moreno, no sé, algunos sindicalistas. Estoy de acuerdo con Roberto, que justamente la crisis de representatividad está en todas las partes, ¿no? Está en la universidad, está en el gobierno y está en los sindicatos. Porque hay todavía gente que está ahí apoltronada, que es más empresaria que obrera, ¿sí? Entonces no representa al obrero, porque ya está distante del obrero, se convirtió en empresario. Otra cosa que por ahí decía Ale, que hablaba de estos movimientos que aparecieron en los 90 y que era esa micropolítica que después fue, digamos que identificada y resumida en un movimiento que fue observada. Sí, quizás en este momento yo no veo esos movimientos, veo más una mirada individualista. O sea, cada uno está mirando su propio ombligo y cómo se salva solo. No hay, no estoy viendo eso por el momento. Por otro lado, yo recordaba que llegamos a eso porque tocamos fondo en el 2001. Quizás estemos en ese tobogán y en algún momento toquemos fondo, no por la B invertida, la B que habla Milei, sino que nosotros mismos encontremos la salida, o sea, no en ese 2001 fuimos tan en caída, o sea, no había trabajo, no había esperanzas y la gente misma quiso salir de ese momento que estábamos viviendo. Y bueno, y con respecto a la industria, que no sea no sea una industria devastadora de nuestras riquezas, y hablaba Ale del valor agregado, que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto hace muchos años que tendríamos que haberlo hecho, no solamente con el valor agregado al petróleo, sino el valor agregado a nuestros cereales, por ejemplo, y haber dado trabajo a nuestra ciudadanía. Bueno, yo creo que en este momento aquellos que manejan el poder no les interesa solamente llevarse los recursos naturales así como salen de la tierra. No les interesa el pueblo ni la riqueza que quede en el país. Eso es lamentablemente lo que estoy pensando en este momento. Por eso, ojalá surja alguien o esos micro movimientos que tampoco veo, ese vapor que esté surgiendo, y alguien que los identifique, pero en este momento no lo estoy viendo. Nada más. Gracias, Mabel. Bueno, Yo espero sí, no incomodar a ningún sí, compañero, pero me parece que esto va más allá del peronismo. Si esperamos que el peronismo lo resuelva, me parece que limitar el campo popular, tenemos que ser un poquitito más amplios, ¿no? Si no, parece que el único que tiene la verdad y la verdad revelada es el peronismo.
Yo pienso lo mismo, Marcelo. Creo que obviamente los que estamos en un pensamiento como nación, como país, que defendemos todo aquello que venga del pueblo, estamos en las mismas, ¿no? No es solamente el peronismo. Y aparte da cuentas, por supuesto, y en esto que venía diciendo Carlos, solamente con pensar en el Congreso, eh, que la idealización, digamos, y esa esperanza casi a modo de fe que el otro te resuelva, primero que es absurda, ¿no? Y que si no hay una construcción colectiva o no hay una conciencia colectiva, eso pierde total sentido. Eh, entonces también ahí me parece que es importante retomar en esta idea de que primero que no se puede construir desde las banderas solamente de un espacio cerrado, porque si no hay consensos, otra vez esta idea, quedan un montón de sectores por fuera de la representación, ¿no? Entonces hay un montón de eh, personas, de sujetos subalternizados que están afuera también de la escucha histórica, digamos, eh, de esas necesidades. Y que nada se puede construir si no es desde lo colectivo, ¿no? Ese sería el proyecto que coincido, Marce, con esto que vos decías. Roberto, ¿ibas a decir algo? Eh, ¿Abriste el bueno, micrófono o no? sí, pero estaba esperando que termines. Dale. Sí, yo coincido, me parece que para una lucha popular y que se sostenga, porque lo que estamos viendo acá es la volatilidad de las subjetividades, que de pronto por un lado votan un gobierno popular y por otro lado votan un gobierno de derecha. Y sabemos perfectamente, ya con los desarrollos, acá hemos visto autores en este espacio de ustedes, hemos visto autores que casualmente plantean esto, que el deseo puede ser fascista, ¿no es cierto? Es decir, las propias estructuras subjetivas, aparte de ser dogmáticas por estructura, también pueden ser fascistas. Entonces, eso es lo complicado. Me parece que lo que tenemos que pensar es una ontología política que realmente no se pueda cerrar en un partido político, porque si no seguimos la misma lógica. Porque si nosotros pensamos, el peronismo, por ejemplo, puedo decir cualquier otro partido, ¿no? Pero me parece que el más representativo del campo popular es el peronismo, obviamente que cuando están ocupando los lugares de poder, tienen que pensar desde la lógica de ese lugar, de esa estructura, de ese lugar dentro de la estructura nacional y sobre todo la estructura mundial y la economía del capitalismo. Entonces, me parece que los ejes tendrían que ser otros. No como volvemos como peronismo, sino también, mientras tanto, pueden volver como peronismo, digo, pero hay otras luchas que se tienen que hacer porque el capitalismo está poniendo en crisis el sistema planetario, porque entonces hay que hacer un movimiento anticapitalista. Por supuesto que no lo vas a cambiar ahora, antiimperialista. Es decir, y no solamente defender nuestra nación, defender la patria grande, ser más internacionalista también, me parece, ¿no? Para pensar que la patria Abya Yala, por algo, la tenemos que recuperar, ¿no? Como espacio, como territorio, para pensar más allá, junto con otros, ¿no? Entonces, me parece que por ahí, me parece que desde un pensamiento crítico, desde una visión ontológica, tenemos que pensar cuál es la subjetividad, y la subjetividad es conservadora por estructura, porque vivimos y estamos imbuidos en el sistema, y el sistema en el cual nosotros respiramos es de esta forma, conservadora, y nos quieren ubicar en ese lugar conservador, que no te muevas, que te adaptes. Los dispositivos de la estructura social están, los dispositivos con sus reglas internas que nos rodean, porque pasamos de un dispositivo a otro, marcan la pasividad de las subjetividades. No quieren sujetos libres, sujetos potentes, no, en última instancia que potencian a los representantes. Entonces, me parece que esa es la cuestión, pensar una ontología diferente, pensar una política diferente, ¿no? Más allá de los partidos políticos, que mientras tanto, obviamente no es lo mismo el peronismo que lo que son este enjambre ¿no? perverso que tenemos ahora, no es lo mismo, obviamente, pero me parece que tenemos que trascender esas alternativas
¿no? Como política futura. Yo no digo que ya, qué sé yo, ¿no? Pero me parece que hay que comenzar a pensar en un pensamiento crítico que tiene que haber otra forma y que el pensamiento es un campo de batalla y lo estamos perdiendo. A mí se me ocurriría juntar lo que dijo Diana, porque me quedó resonando esa de los vecinos en Dock Sur con respecto al hospital veterinario, ¿no? Engancharlo con lo que dijo Augusto y lo que venimos hablando. A lo mejor esa falta de participación vecinal es porque nos sentimos como consumidores y que nos van a resolver los problemas. Puede ser también como a nosotros quién nos va a dar bolillas si los políticos hacen lo que quieren. Entonces, a lo mejor revivir y hacer sentir que desde una vecindad intensa se pueden conseguir cosas, ¿no es cierto? Y eso es una forma de incentivar la participación y sentirse a gusto con su territorio, ¿no? Enganchándolo con, bueno, con todo esto que venimos hablando, se me ocurre. Que por supuesto, como decía Augusto, hay que sacar esa carga de la vida diaria, ¿no? Para poder tener ese momento y ese lugar para respirar y pensar en otra cosa. Una Bien. cosita, perdón, una cosita, un chivo que es pasar. Tenemos en el espacio un invitado que me parece muy especial y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, que es Raúl Sivechi, ¿no? Me parece que es muy interesante, así que están invitados para el mes que viene. Bueno, después en todo caso nos veremos nuevamente, les comentaré bien, creo que es el 27 de mayo. Raúl Sivechi me parece que ha estado con el movimiento zapatista y con muchos movimientos populares de Latinoamérica. Perfecto, siempre compartimos los encuentros, Roberto, así que ahí vamos a compartir toda la data. Marce, ¿tenemos el videíto? Sí, profe, ya lo compartimos. Vale. Cerramos con un pequeño material de una mente creativa, así que les invitamos entonces a los próximos encuentros y más que respuestas nos llevamos preguntas. Por otro lado, y acá sí, vamos a empezar a trabajar en el barrio Unidad y Lucha, de ahí de Avellaneda. Vamos a empezar a compartir ahí un trabajito con las vecinas y vecinos del barrio, recuperando la historia como excusa para sentarnos a pensar colectivamente. Así que les voy a ir tirando la data para quien quiera sumarse. Las compañeras y los compañeros van a empezar a buscar como documentos, fotos, historia del barrio. Vamos a empezar a ir a hacer un acompañamiento. En esto, investigación, acción participativa, no la universidad le va a ir a decir, sino acompañar en aquellos saberes técnicos que podemos tener en el área de historia, por ejemplo, y acompañar en estos deseos que tienen las vecinas y los vecinos del barrio de armar su propia historia. Así que quienes se quieran sumar, les voy a ir dando. El barrio Unidad y Lucha está en Avellaneda, en Pitágoras y Dehesa, y casi Belgrano, el barrio que antes le pertenecía a la SACETRU. Así que cuando armemos las fechas concretas, ahí les vamos a estar compartiendo. Señor director técnico, adelante. No tiene Ay, sonido. no tiene sonido, Marce. Ah. Qué bueno, qué bueno. Puede fallar, ¿eh? ¿Por qué no tiene sonido? Ajá. Cuando Mirá pones vos. compartir, Marce, viste que está la opción, está tildada, que es compartir el audio. Sí, pero no me apareció. Por eso me llamó la atención. A ver, ¿por qué está Pero está acá? subtitulado igual. No, no, acá. A ver, ahí. Sí, volvemos otra vez a ver si se escucha. Avísenme. ¿Se escucha? No. No,
Bueno, No, lo compartimos, lo compartimos, no. bueno, lo compartimos para que lo vean entonces. Queríamos ahí pasar este material que viene haciendo Avanza. Orlando, no pasa nada. A Compartimos ver, a el... ver ahí ¿eh? si, a ver si ahora mejora. Un minutito. Pero que no tengamos ¿El problema de autor derechos de lo hizo autor. con sonido? ¿Orlando lo hizo con sonido? Sí, Eso con sí. sonido. Ah, A ver Sí, si sí. ahora. No, no quiere. No, no, no quiere. Véanlo que está Bueno, muy bueno. le Sí. vamos a compartir este material, entonces era un poco... Pasalo por el foro Informa, Marcelo. Sí, ahí lo vamos a compartir. Bueno, Bueno, gracias a los compañeros que lo trajeron aquí. Ah, Eh, ¿lo habías hecho vos? Bueno, Claro, ah, no, claro, no. una fue mente brillante. esto es como vengo diciendo hace rato, un pequeño aporte que hago, que lo descubrí casualmente como una derivación del foro en los barrios. Y tiene que ver con lo que Bernabé hablaba. Yo vengo hablando hace rato que en esta supuesta batalla cultural, que en realidad no es tal porque nosotros no la estamos dando prácticamente con la intensidad que se tiene que dar, uno de los aspectos más importantes donde tenemos que intervenir, y es una política tan importante como la industrialista, la de distribución de la riqueza, es la lucha acá. Y la ficción es muy importante. Cosa juzgada, como vos la mencionabas, en una ficción que mostraba una manera de entender qué es la justicia, bueno, lo que es justo, lo que no es. En fin. Creo que es de suma importancia. Eso si no damos eso, si no atendemos eso con intensidad, con continuidad, podremos tener otros 10 o 12 años buenos y después de un día para el otro, inexplicablemente, y no solo en Córdoba, puede aparecer un Macri, porque a mí me llama más la atención que haya ganado Macri en el 2015 que haya ganado Milei ahora. O, y si vamos más atrás, que un 40% de la población en el 2003 haya votado a Menem más López Murphy. 40% a 2 años del 2001. Bueno, si no labura, yo creo que hay que laburar sobre, no sobre los que están más contaminados, sino sobre esa porción que va y viene, como bien decía Roberto, que va y Pero viene. fíjate, Orlando, fíjate que acá en Córdoba, ya que tomaste Córdoba, en el fútbol, fíjate lo que pasa en el fútbol. Yo soy simpatizante de un equipo que se llama Talleres de Córdoba y gran equipo de paso. Este, no, bueno, fui socio por muchos años y después dejé porque, bueno, no simpatizo con el presidente que tenemos, que es Fassi, pero fíjate vos qué interesante, ¿no? Porque todo el fútbol, toda la AFA está en contra de Fassi, porque Fassi plantea la privatización del fútbol, ¿no? Entonces acá tenemos el neoliberalismo en el deporte, en el fútbol, con la pregnancia que tiene en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace fácil, que tiene una potencia, pues un tipo que tiene un conocimiento internacional, tiene una potencia productiva, es una máquina de producir, es muy hincha de Talleres también, por eso no lo está medianamente conservando. No, le ha generado mucho, pero bueno, yo critico muchísimas cosas de él. Pero lo que voy es el fútbol argentino, la AFA, es decir, los clubes de fútbol que tienen que ser populares se han transformado en una usina económica con los barras metidos dentro del poder, ¿no es cierto?, con el mismo fin económico. Entonces, fíjense cómo le seguimos dando, por todos lados se filtra el neoliberalismo, en este caso en el fútbol, que en última instancia resisten, pero resisten no por una concepción del pueblo, del fútbol en su mayoría, ¿no es cierto?, sino porque están todos entongados. Entonces, fíjense, en el presidente tenemos de AFA, impresentable, entonga y pervierte toda la dinámica y el poder. Entonces, volvemos a lo mismo que, oh sorpresa, se repite la equivalencia, ¿no es cierto?, de todo esto.
la AFA como estructura vertical y el desmaneje hacia abajo y hacia arriba. Entonces, fíjense, ¿no? Bueno, disculpen, pero justo que hablaron de Córdoba y me parece que el fútbol también está dentro del neoliberalismo. Es en todos lados, es en todos lados. Ya pude arreglar el video, así que lo comparto. A ver. Ya encontré Dale. la parte de sonido. Ahí está. Sí. Hola, Julia, ¿paseando? Hola, Romy. ¿Y este perrito? No lo conocía. Lo encontré en la calle. Es un amor tan dulce, lo bauticé Peluche. Qué lindo que es. ¿Andaba perdido? Iba atrás de un carro que manejaba un nene. Me dio una lástima. Y sí, pobre chico. Hablo del perrito. Ah, creía que del nene. El pibe tiene padres, pero el perrito pobre estaba solito. Ay, ¿qué decís? ¿Nos sentamos un rato? Romy, yo respeto a los animales. Vivo con un perro y un gato, y los quiero muchísimo. Pero el nene es un ser humano. Y es un chico. Ya lo dice el refrán. Más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Así que entre ayudar a una persona o a un animal... Y hay personas y personas, pero los perritos... Pero nacemos de seres humanos, y si tenemos hijos, serán seres humanos. ¿Quién te cuidó cuando eras bebé? ¿Un pony? ¿Fueron animales nuestros maestros? ¿Puede un animal reemplazar a un bombero o a un médico? Bueno, no, pero... ¿No será que el perro no te discute nada? ¿Que con un poco de comida, agua y algún mimo ya está? En cambio, con una persona como yo, es más complejo. Y sí, somos más complicados. Complicados no, complejos. Los otros son complejos para vos y vos para los otros. Pensamos, hablamos y actuamos de manera diversa, lo que genera roces. Hay que convivir con eso de la mejor manera posible. ¡Ay, qué lindo! Paz y amor. No, Romy, digo lo contrario. Siempre habrá necesidades y deseos enfrentados. La cuestión es cómo los tratamos. Desde chiquitas nos educan para no pelear por un juguete, no tirar de los pelos a una compañerita. Sí, una vez me arrancaron un mechón. ¡Ay! ¿Cómo lloré? Y ahora que somos grandes, decimos que es complicado, que es más fácil tratar con un perrito. Y sí, es más fácil. Y más cómodo, porque vos manejás la correa. Ser indiferente es aceptar la realidad tal cual es, y al mismo tiempo disminuye nuestra capacidad de comprensión. Más nos alejamos, menos nos entendemos, y más solos nos sentimos. Bueno, pero un perrito siempre te acompaña. Pero claro que sí, son encantadores. Pero el amor por ellos no debe ocultar a nuestros semejantes. ¡Ay, qué hincha que sos! Vamos, Peluche. Y bueno. Ahora los chicos tienen animales en lugar de hijos. Terrible. Marisa, ¿querías decir algo? Bueno, la perrera. No, era un aplauso. Ah, muy bien. Bueno, compañeras, compañeros,